Hola amigues, buenos días, tardes o noches, depende cuando me estén escuchando, les doy la bienvenida a otro capítulo de bonus, así es, otro capítulo de bonus porque es Spooky Season y me encanta dar contenido de estos. Yo fascinade. Em, en esta ocasión les voy a contar un par de historias que yo conozco, que yo he presenciado, yo he vivido. em, que me han pasado y pues nada, para que se entretengan un rato. Ahora, obviamente les voy a poner ahí tantito humor para mis niñas que no les guste tanto el terror, pues que sí escuchen lo que ha pasado, pero que no se me asusten tanto, pues. Sí, preciosas, no crean que mi intención aquí es asustarles, no. Yo aquí no es para que se entretengan y se la pasen bonito. Entonces, historias de terror, no, más bien experiencias raras que he tenido, pero que, pues, fuerte. Les voy a contar cuatro. Y la última es la más sorprendente de todas, les aviso. Pues verán, vamos a empezar con la primera, una tranqui. Hagan de cuenta, esta historia se remonta a el año 2006, más o menos, cuando yo apenas estaba yendo a la secundaria. Em, Vivíamos mi familia y yo en una casa que era de los papás de mi papá. Es una historia muy larga. Se las hipotecaron, luego quedó abandonada esa casa, alguien la compró, medio la remodeló, pero igual estaba muy spooky esa casa y nos fuimos a vivir ahí porque pues, la renta estaba barata. El punto es que esa casa tenía un patio en medio, o sea, no era un patio hasta atrás, era un patio en medio y ahí estaba el lavadero y todo muy padre. Entonces, mi mamá dice que un día, antes pues yo iba a la escuela, mi hermana mayor no sé qué estaba haciendo, la verdad, me da igual. Supongo que andaba también en la escuela o algo. Mi papá estaba trabajando y nomás se quedaba con mi hermana la menor y el patio, hagan de cuenta que donde estaba el, el, el lavadero tenía como un techito de, pues sí, de construcción, o sea, no era como una lámina, sino que era así como, sí, un cuadrito que sobresalía y tapaba esa parte del sol. Entonces dice mi mamá siempre ha sido muy sobreprotectora y a pesar de que estaba de que a 3 pasos, mi hermanita estaba en la puerta y mi mamá le dijo de que, pues vente para acá, o sea, mi mamá en su tema de sobreprotección le dijo, pues hazte más para acá. Y mi hermanita le decía que no. O sea, les digo, mi hermanita tenía en ese tiempo como 4 años. Y mi mamá le decía, pero ¿por qué? Y entonces mi hermana le dice, o sea, con sus pocas palabras se alcanza a decir, es que se le ven los pies al niño. Y mi mamá voltea y pues claramente no había nada. Entonces mi mamá fue como de, ok, vámonos, vámonos, vámonos. Se metió. Ah, para esto, su mamá, o sea, mi abuela materna, vivía en la casa de al lado. Entonces se fue en chinga con mi abuela y ya cuando llegamos nos contó la historia. Cabe destacar que a mí no, o sea, no vimos otra cosa. O sea, sí estaba muy spooky porque estaba muy oscura esa casa, pero no, o sea, después de eso no nos tocó nada. O sea, que yo recuerde. Pero sí, ahí está. Primera historia. Segunda historia. Esto pasó cuando yo tenía como 20 años. En ese tiempo yo tenía un noviecito que yo vivía con con mis papás. Es que mi papá ya no está. O sea, no falleció. Simplemente se fue de la casa por irresponsable el señor. Em, entonces, en ese tiempo sí vivía con los dos, pues. Ahorita ya no está. Eso es lo que... Ah, yo sacando mis traumas aquí. Bueno, no importa. El punto es que yo vivía con mis papás ahí en Villas y yo tenía un noviecito que vivía hasta El Dorado. Entonces, los que son de Aguascalientes saben que es una gran distancia. Esa vez era un sábado, no me acuerdo a dónde habíamos ido, y yo siempre iba a planchar a su casa, y ya tardecito yo me regresaba en taxi a la casa. Pero, pues como era Villas, casi nadie te quería subir. Total de que en aquella ocasión se para un taxi y era un señor, su esposa y lo que y creo que era
ay, soy yo muy feo, ¿verdad? Y lo que creo. Y la que creo que era su mamá del señor. O sea, era un señor joven, pues, y su esposa creo que traían un niño, no me acuerdo. Y les digo, iba una señora ya mayor. Y me dijeron, ¿de para dónde vas? Y yo, no, pues para Villas. Y me dijeron, Simón. En ese momento, yo ya quería irme. Entonces no cuestioné por qué había tanta gente dentro de un auto. Pero como vi una viejita, pues me sentí seguro. Cosa que pues, igual y ya pensándolo más a fondo dices, igual y no hubiera estado tan padre, ¿sabes? No hubiera terminado tan chido. Pero bueno, ya, me llevan a mi casita. Pero antes, mi papá nos había contado, mi papá siempre se ha dedicado a cosas de transporte, o sea, de que camiones urbanos, camiones que te llevan de un estado a otro, taxista, de combi, o sea, todo lo que tenga que ver con transporte, él ya lo ha hecho. Entonces, en los tiempos que estuvo de taxista, pues trabajaba de noche, porque antes no había Uber, preciosas, les recuerdo. Y nos llegó a platicar de historias de que, sí, que un señor alado, o sea, con alas, que desaparecía ahí de que de repente no, o sea, que lo veías a lo lejos y estaba así recargado en un poste y de repente abría las alas y se iba. O sea, era una historia que se contaba mucho entre los taxistas. Pero me acuerdo perfecto de una que nos contó que era un enano. Yo sé que no se dice así, yo sé que no se dice así, pero es que no tenemos otra manera, porque no sabemos qué es. Simplemente, bueno, vamos a decirlo, una persona pequeña, para que no me cancelen. Una persona pequeña que tiene el rostro horrible y que de repente se aparece así en la oscuridad en lugares. Y nos decía mi papá que sí, que ya lo habían visto varias veces, que era así como una persona pequeña y que de repente salía así de la nada o lo veían así escondido en la oscuridad y así. Entonces, contexto. Ya cuando yo iba para la casa, antes de llegar a la casa de mis papás, hay como un fraccionamiento cerrado por ahí en Villas, que son unos edificios. No me acuerdo cómo se llama. Em, y vamos pasando por ahí y me dice el vato, me dice ¿es en esos edificios? Y le dije, no, porque yo le dije, es en unos edificios. Porque mis papás, la casa donde viven, pues es como un departamentito. Y le dije, no, es más adelante. Y me dijo, ay, qué bueno. Y le dije, ¿por qué? Y me dice de que, porque ahí en esos edificios, los que a donde no íbamos, pues, donde yo no vivía, que ahí se les había aparecido el enano. O sea, o sea, esa historia que me contó mi papá, me la contó como cuando yo tenía como 10 12 años, o sea, muy chico, y le estoy hablando que eso ya era en mis 20, o sea, eso ya me lo platicó el señor en mis principios de los 20 y me dice, sí, que se aparece la persona pequeña y que asusta a la gente y alguien ya lo había visto ahí en esos edificios. Se me puso la piel súper chinita porque me vino el recuerdo súper rápido y dije, no mames, vete a la verga. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, me está contando exactamente lo mismo, pero que pasó aquí cerquita. Y yo le dije, sí, mi papá ya me había contado, mi papá era taxista, bla, bla, bla. Y sí me dijo de no manches, me dijo, ¿ves? Entonces sí es real. Y yo, no, ya, qué bueno que ya me va a dejar a mi casa, y yo ya a cámara. Y sí, entonces, pero me acuerdo la sensación en ese momento donde me contó exactamente lo mismo que mi papá años después. Y sí se me puso así de que la piel chinísima, de que yo gallinísima, me salieron plumas del susto, pues. Em, y sí, pero sí pude dormir, ¿eh? Como quiera. O sea, yo ese día, yo estaba cansado y asustado. Yo no tenía eh, más necesidad más que estar en mi casita a dormir. Eso, eso es la segunda historia. La tercera historia es una cosa, mm, ¿cómo decirlo? Pues es una cosa muy extraña que sucedió, que no tiene explicación aún. Eh, es una historia un poquito larga, pero se las voy a intentar resumir. Cuando yo vivía con roomies, pues una vez en esa casa, que ya después de años, o sea, el contexto es que yo viví en esa casa 3 años y nunca nos había pasado nada, hasta que llegó una perra ojete que ustedes saben exactamente, mis amigas saben exactamente a quién me refiero,
y llegó como a mover energías porque pinche vieja más malvibrosa de la vida. O sea, de verdad, desde que ella llegó empezaron a pasar cosas. En esa casa nos enteramos después que se había suicidado el papá del dueño de la casa, el que nos rentaba. Entonces, pues sí nos sacó de shock. No, no, nos sacó de shock. Nos puso en shock, nos sacó de pedo. Bueno, como que quise combinar esas dos expresiones. Eh, pero, o sea, les estoy diciendo, esto lo supimos ya hasta que nos empezaron a pasar cosas, pero ya eso fue el último año, o sea, no, en los otros 2 años no había pasado nadota, o sea, de verdad, nadota, hasta que llegó esa puta ahí a la casa, ya fue cuando empezó ay, me ponen ahí un blip, me lo tengo que poner yo, no, qué flojera, ahí que me cancelen mejor. Entonces, hasta que llegó ella, como que empezaron a pasar cosas. Pero lo que pasó aquella vez es que estábamos jugando un juego de mesa, solamente estábamos tres de los roomies, porque era una casa muy grande, éramos 5 roomies. Estaba yo a un lado de la puerta de entrada, estaba una de mis roomies y otra de mis roomies. Estamos jugando juegos de mesa. Una de ellas decide que ya se va a ir a dormir, se sube y en cuanto se sube, suena la chapa de la puerta. Y nos volteamos a ver y dijimos de, ¿qué? Porque dijimos, alguien está entrando, o sea, pero alguien que, pues sí, que vive aquí, porque era la cochera, o sea, estaba la puerta, la cochera y un barandal, o sea, tenías que abrir el barandal. Pero no entró y fue como de, hora. Y de repente empieza a sonar otra vez. Entonces nos asustamos y yo dije, a ver, no. Y me levanto, deja de sonar y abro, es de estas puertas de metal que tienen como una ventanita arriba. Abro la ventana y no veo nada. O sea, de verdad no había nada. Y ya le hablamos a la otra room y le dijimos de, güey, ven, ven. Y ya le platicamos lo que pasó y nos dijo, ay, pues alguien se quiso meter. Y le decimos, no, es que no tiene sentido que alguien se quiera meter a esta casa si están escuchando ruido y si ven luz. O sea, se meterían en una casa donde no hay nadie. Y aparte hubiéramos escuchado que se brincaron porque el barandal sonaba mucho. Si alguien hubiera entrado por el barandal, o sea, de que abriéndolo se hubiera escuchado. O sea, no teníamos la música de que súper fuerte, pero pues hubiéramos escuchado, ¿saben? O sea, sí, fue una situación que no pudimos explicar. O sea, porque pasó 2 veces y estábamos 2 personas y nos asustamos 2 personas. Pues no, nunca le encontramos ninguna razón ni nada. Y sí, fue algo. Eso fue así, eso ha sido como lo más cercano que yo he tenido porque yo estaba ahí, yo escuché esa madre, o sea, no, nadie me contó ni, no, 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 o sea, yo estuve ahí cuando sonó y estuvo muy, muy extraño y pasó 2 veces, entonces no sé cómo podría explicar eso. Y pasaron más cosas después, pero eso no voy a indagar porque vamos a guardarlo para el siguiente año, que les dijera. Nada, no es cierto. No, no. Luego les cuento esas historias. Hay otro día que han inspirado contando bonos. Y ya, esa es la tercera historia. Pero la cuarta historia es la más fuerte de todas, preciosas. Esto sí quiero que estén al pendiente. La casa está donde vivía con mis papás allá por el 2006. Esa casa que era de mis abuelos paternos, pues siempre ha estado este conocimiento de que la mamá de mi papá es una persona que practica la brujería. Entonces, pues esa casa sí tenía una vibra, o sea, sí la veías, era muy fría y ustedes saben lo que dicen de los lugares fríos. Era una casa muy fría, muy oscura. em, sí te daba algo cuando entrabas, o sea, sí sentías raro. em, pero les digo, o sea, yo en ese momento pues no me había pasado nada, más lo único que pasó fue esto que me contó mi mamá con mi hermana. Entonces hubo una ocasión en donde yo estaba solo. Yo estaba solo, creo que estaba en mi cuarto, pero no me acuerdo qué estaba haciendo. Estaba jugando o algo, no sé. Algo estaba haciendo que estaba yo muy entretenido y de repente dije, ay, tengo hambre. Y me acuerdo que habían comprado leche de estas de bolsa. Entonces, pues ya saben, una lechita de bolsa y ya te sirves tu vasito y, y había pancito. Entonces yo me acuerdo que sí, me serví leche y ya mi pancito y yo seguía ahí en el cuarto jugando, lo que sea.
Y les repito, yo estaba solo en esa casa y estaba todo oscuro, ya era de noche. Y de repente escucho agua caer, o sea, como si hubieran abierto la llave del agua. O sea, yo lo escuché en la cocina y dije, no mames, ¿quién abrió la cosa hasta la llave? No, me asusté. O sea, yo de verdad no lo pensé dos veces. Dije, no, vete a la verga, vete a la verga. Me salí. Mi mamá estaba en la casa de mi abuela, de su mamá, o sea, en la casa de al lado. Entonces, en cuanto escuché el agua, dije, no, no, alguien abrió, no, me abrió la llave y no hay nadie. Y yo me salí en putiza con mi mamá y le dije, es que me asustaron y ya le empecé a decir a mi mamá, a ver, cálmate. Entonces ya fuimos a la casa y pues, ¿qué creen? Que el estúpido de yo, la leche de bolsa, yo solamente la dejé recargadita. O sea, no la serví en una jarra, no la puse en un vaso. No, 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 no. Yo solamente abrí la bolsita, me serví mi vasito de leche, la recargué en la pared y que Dios la cuide, que Dios me ayude. Entonces, cuando llegamos, la bolsa estaba toda tirada de que se había resbalado y se cayó toda esa leche. Entonces, el agua que yo escuché que se había abierto era esa madre. Entonces quedé como estúpida porque, pues no, nadie me asustó. Yo mismo me asusté. Mi estupidez y mi flojera me asustaron. Y pues mi mamá fue así como de, ay, estás pero bien estúpido. Y pues ya, así fue como yo solo me asusté, yo creando mis propios traumas y, y pues fuerte, ¿eh? Sí, la neta sí sentí el terror fuerte, fuerte, hasta que no, hasta que ya me sentí de que el más dramático de la vida y que dejé sin leche a los demás. Y pues ya, esa era la última, ¿a poco no estuvo impresionante? Yo, la verdad, si ahorita suena el agua aquí en mi casa, yo me salgo y la quemo. Me salgo de mi casa y la quemo. Yo no voy a andar escuchando cosas en mi casa. Aquí, yo lo he dicho muchas veces y lo digo ahorita aquí dentro de mi casita, ninguna entidad tiene permitido entrar a mi casa. Se los he dicho una y mil veces, así que no me manden cosas, no miren, ya, con mi mala vibra, esta casa tiene, ya, está protegida. Está protegida porque ya tiene mala vibra. Entonces, sí, no. No, así todo bien. Y pues ya, les mando unos besotes por llegar hasta acá. Muchas gracias por seguir escuchando. Y pues díganme, ¿qué otra cosa les gustaría que les mandara de bonus? Ahí manden un mensajito en el Instagram, ya saben, gay malo en Instagram. Y nada, pues que pasen un bonito día y adiós.